Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que me acompaña el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, que explicará, entre otras cuestiones, el acuerdo más relevante que hemos alcanzado esta mañana en relación a ese proceso de estabilización del personal interino, la autorización de la convocatoria que permitirá reducir el porcentaje de interinidad por debajo del 8%, tal y como exige la legislación estatal, y una de las medidas más esperadas por tantas y tantas personas en el conjunto de la Administración autonómica. Hoy es 27 de mayo. Justo dentro de un año estaremos a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, y a este propósito, como saben, el presidente Adrián Barbón realizó el martes una reflexión que en un día como hoy considero necesario reiterar. Y es que aprovecharemos hasta el último minuto que queda, porque este año debe ser y va a ser especialmente fructífero para Asturias, un año repleto de logros. Pongo un ejemplo. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Industria, Reyes Maroto, mantuvieron esta semana sendas reuniones con Lasky y Adilla Mittal, máximos responsables de Arcelor. Ahora sabemos que la multinacional siderúrgica se plantea extender sus planes de descarbonización, antes limitados a Gijón, a las instalaciones de Avilés, con la construcción de un horno eléctrico. Estos proyectos son la garantía de futuro de Arcelor en Gijón y en Avilés, y como Arcelor es la empresa motriz de la industria asturiana, se convertirán también en el mejor impulso para que todo nuestro sector fabril supere con éxito el desafío de la transición ecológica. Piensen en todas las iniciativas ligadas también al hidrógeno verde. El Gobierno de Asturias está en contacto permanente con la dirección de Arcelor, porque sabe que la concreción y ejecución de sus planes es una excelente noticia para Asturias. Una noticia que cualquier fuerza política, empresarial o sindical que quiera realmente lo mejor para la comunidad autónoma debe valorar abiertamente como se merece. Por eso insistimos en que no cabe perder el tiempo convirtiendo el año que falta, hasta mayo de 2023, en un prólogo casi infinito de campaña electoral. Puedo ponerle más ejemplos, como la puesta en marcha de la variante de Pajares, el mantener la agilidad en la gestión de los fondos europeos, el desbloquear definitivamente la regasificadora del Musel, el continuar con esa reforma de la Administración con la aprobación de la Ley de Empleo Público o la elaboración del proyecto de ley para abordar el reto demográfico, objetivo para el que precisamente el vicepresidente ya ha constituido un grupo de trabajo este mismo miércoles. Y de proyectos de región a proyectos también muy pegados al territorio, como la puesta en marcha precisamente hoy de la línea de transporte entre Vegadeo y Luarca. Asturias no tiene tiempo que perder y el Gobierno del Principado, empeñado, como saben, en solucionar los problemas de la ciudadanía, tampoco. Entre los objetivos de mi propia consejería, por poner otro ejemplo, consolidaremos esa transformación del sistema asturiano de servicios sociales, un sistema llamado a ser más próximo, personalizado y proactivo. Por eso, por todas estas cuestiones, nos parece un sinsentido que haya partidos que critiquen la reflexión del presidente. No sé a quién puede extrañarle afirmar que el Gobierno aprovechará hasta el final de la legislatura para trabajar a favor de Asturias. Si algún grupo entiende que en estos 12 meses debemos permanecer en un modo de campaña permanente, allá él con su sentido de la responsabilidad. Pero debe quedar claro que el Principado va a exprimir hasta el último instante. Es cierto que hay grupos que parecen muy nerviosos por quizá algunas prospecciones electorales, pero nosotros estamos en otra cosa. El Gobierno de Asturias está a lo que hay que estar y estamos a resolver los problemas de Asturias. De ahí que ahora, que avanzaremos en los acuerdos adoptados esta mañana, vaya a empezar precisamente por la autorización de un gasto de más de 1.300.000 euros para la mejora de la eficiencia energética de la red de alumbrado público de Mieres del Camín. Una iniciativa que figura entre los proyectos acordados por el Principado y el Instituto para la Transición Justa y financiados con cargo a los fondos mineros. En la misma línea, hemos aprobado un gasto de más de medio millón de euros para mejorar las instalaciones eléctricas del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas en Arcea, donde también se sustituirán los equipos de protección contra incendios. Obras que cuentan, en este caso, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Unos fondos, los FEDER, que también están presentes en la inversión de 600.000 euros aprobada esta mañana para la convocatoria de subvenciones a entidades asociativas agrarias con el fin de mejorar
las explotaciones, unas ayudas que permitirán, por ejemplo, la compra de máquinas de siembra directa y equipos para la recogida de leche. Asimismo, en el marco de la explotación forestal, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria privada de la degollada en Valdés, que afecta a 93 fincas y a 106 hectáreas. En este sentido, el Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión de subvenciones para los ayuntamientos de Vimenes, Onís y Santa Eulalia de Oscos para obras de reparación de infraestructuras públicas que suman más de 98.000 euros. El compromiso de este Gobierno con las mujeres y con los jóvenes es también incuestionable. Por eso, el Consejo de Gobierno ha autorizado 2 convenios de colaboración con los colegios de procuradores de Oviedo y Gijón para la representación procesal de las mujeres atendidas en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales que accedan a los servicios de asistencia jurídica gratuita en virtud de los acuerdos vigentes con los colegios de la abogacía. Del mismo modo, hemos autorizado también concesión de ayudas por un importe de 40.000 euros a los consejos locales de juventud de Gijón y Oviedo para sufragar tanto los gastos derivados de su funcionamiento como la organización de actividades. Y también en el ámbito de trabajo de la Consejería de Presidencia, de la Dirección de Gobernanza Pública, se suscribirán, hemos aprobado que la Consejería de Presidencia suscriba esos 2 convenios con la Universidad de Oviedo para la creación de la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030 y la Cátedra Rafael del Riego de Buen Gobierno, a cuya puesta en marcha el Principado destinará 15.000 euros. Por último, hemos aprobado la toponimia oficial de Somiedo. Con este ya son 74 los municipios que cuentan con sus denominaciones tradicionales regularizadas oficialmente. Y aquí ya sí que llego al final, cediendo la palabra al vicepresidente y posteriormente, como siempre, quedaremos a su disposición para responder las preguntas que consideren. Bueno, pues muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y a todas. Como ya anticipó Melania, doy cuenta de un acuerdo que yo creo que es trascendental para el futuro, para el devenir de la Administración Pública asturiana y que tiene que ver con el proceso de estabilización que deriva de un mandato legal, como todos ustedes saben, del personal, de una parte del personal temporal de la Administración Pública del Principado de Asturias. Se van a estabilizar un número de 8.416 plazas a las que habría que añadir otras 245 del sector, lo que se llama por sector público, empresas y fundaciones del Principado de Asturias. Como anticipó la consejera portavoz, esto nos va a situar el cumplimiento de la ley, que saben que exige un 8% máximo de temporalidad para los próximos años en las administraciones públicas españolas, también en la asturiana. En fin, son 2 procesos de estabilización, dos formatos para aquellos empleados públicos que llevan más de 5 años de antigüedad mediante la fórmula de concurso de méritos, y para aquellos que llevan entre 3 y 5 años, pues se optará por la fórmula que está prevista en la ley del concurso oposición. El mandato legal nos obliga a que publiquemos en el Boletín Oficial estas plazas antes del 30 de este mes. Por lo tanto, por eso hemos adoptado hoy el acuerdo y se publicará probablemente el próximo lunes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Hay 2 hitos adicionales en relación con este proceso de estabilización. Ahora estamos determinando las plazas a estabilizar. Antes de que culmine el año tenemos que definir ya los procesos y antes de finales de 2024 habrá que concluir el conjunto del proceso de estabilización que ahora iniciamos. Bueno, los porcentajes por grandes grupos, con este grado de estabilización llevaríamos a porcentajes en el SESPA del 5%, del 7% en la Administración y del 5% en el sistema educativo, del 7% y del 5% en la Administración. Bueno, se hará en estos 2 formatos, de méritos y de concurso-oposición. Y finalmente, en fin, he de decir que ha sido un proceso complejo, largo en el tiempo. Hemos desarrollado una labor muy intensa de negociación con los sindicatos de la función pública, muy intenso, en la Mesa General de Negociación, con múltiples reuniones, y finalmente pues hemos llegado
a un acuerdo satisfactorio con los propios sindicatos de la función pública. Por lo tanto, esto viene arropado por este acuerdo muy importante también. Forma parte del acuerdo también que para las próximas ofertas de empleo público de los años en el que estamos, 22, 23 y 24, se va a reservar un mínimo del 50% de las plazas para el turno de promoción interna en la Administración del Principado. Es un acuerdo, repito, que inicia todo este complejo proceso, da satisfacción, entendemos, a la ley por una parte, pero yo creo que también a las demandas de las plataformas del colectivo de interinos. Entendemos que va a dar, si no plena satisfacción, al menos yo creo que da respuesta adecuada a esas peticiones. Es verdad que es insostenible en el tiempo el grado de interinidad que las administraciones públicas hemos acumulado a lo largo de históricamente, a lo largo de los años, y esto es una puesta a punto, digamos, un punto en clave de estabilidad de la Administración pública. Yo creo que esa estabilidad es buena para todos, para las personas que estabilizan su puesto y que, por lo tanto, pueden desarrollar un proyecto de vida, de futuro, de una forma razonable y estable, que elimina incertidumbres vitales, y es buena para la Administración pública porque la inestabilidad en el empleo no es buena tampoco para la empresa y para la Administración pública asturiana. Yo creo que va a ayudarnos a dotar, repito, de certidumbres también y de seguridades, ¿no? En términos económicos, incluso para la Administración pública asturiana, este proceso se puede y se debe saldar en términos de ahorro económico, por razón de que cuando uno estabiliza estos empleados temporales y se convierten en funcionarios, algunos tipos de cotización social dejan de producirse y eso nos va a producir un ahorro recurrente a lo largo de los próximos años. Por lo tanto, repito, yo creo que es un acuerdo que da respuesta a todos los requerimientos que estaban encima de la mesa, los legales y los de oportunidad o las peticiones legítimas de estabilización de muchos empleados públicos. Un acuerdo histórico, yo creo que en este sentido. Por otra parte, y de forma complementaria, también se aprobó estaba en la Ley de Presupuestos ya el incremento de plantilla para este año, para el año 2022, que estaba en la Ley de Presupuestos. Recuerdan ustedes que les recuerdo que eran 79 plazas, 54 correspondientes al ERA, 18 al servicio al SERIDA, 3 al Centro Residencial de Cabueñes, otras 3 en el SEPEPA y una finalmente en el SESPA. Son 2,2 millones de euros de coste de este incremento de plantilla que ya estaba incorporado, repito, a la Ley de Presupuestos del Principado de Asturias de este año. Lo que hemos hecho hoy es aprobar el expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo y el catálogo, ¿no?, para implementar este proceso. Y bien, esto es todo lo que quería comentarles en relación con este importante y yo creo que histórico proceso de estabilización de empleados públicos. Pues, ¿alguna pregunta? Sí, desde el último vicepresidente, quería preguntarle si se podría precisar el ahorro que va a suponer el proceso de estabilización aproximadamente. Pues mire, el proceso de estabilización en el saldo neto económico atiende a dos cuestiones. Sobre la plantilla actual, sobre el momento actual, por razones de cotizaciones que dejan de producirse, se produciría un ahorro recurrente, además, año a año, por encima de los 15 millones de euros. Sin embargo, hay que matizar esto, porque como ustedes saben, o creo que saben, la ley establece que para aquellas personas, empleados públicos, que no superen los procesos, en su caso, los procesos de regularización y de estabilización, se les otorga un derecho a recibir hasta 12 meses de salario como indemnización. Por lo tanto, tendríamos que restar de ese ahorro que acabo de mencionar el coste que se puede producir y que no podemos determinar al día de hoy porque no tenemos capacidades adivinatorias y, por lo tanto, no sabemos qué número de empleados no van a superar las fases. Pero, en todo caso, hago otro matiz para terminar. El ahorro al que me refería es recurrente, para siempre, año a año. Esta indemnización se produce en un acto único. ¿Alguna otra cuestión?
Pues si no hay más preguntas. Sí, ha dado hace un momento una rueda de prensa Izquierda Unida de Asturias y comentaba precisamente que va a plantear al Gobierno la posibilidad de cambiar la ley de calidad ambiental porque entiende que se está dando entrada a iniciativas que corresponden a lobbies, bueno, como las cámaras de comercio y demás. Quería saber un poco la posición del Gobierno al respecto, si está abierto a reformar el proyecto. Vamos a ver, el proyecto de ley de una génesis larga en el tiempo está en la Cámara y todos conocemos los procedimientos. Una vez que ya está en la Cámara, hay un procedimiento para, en fin, ellos dicen reformar, llámese como se quiera, el objetivo o el verbo que se le quiera aplicar. En todo caso, vía enmiendas, podemos mejorar o producir encuentros con los diferentes grupos políticos. El interés del Gobierno es acordar, sacar la ley, que nos parece importantísima. Con Izquierda Unida, pues también, por supuesto. Ahora bien, esa crítica. Yo creo que en definitiva, de cara a la tramitación de leyes tan importantes como la de empleo público, como esta, yo creo que tenemos que dejar atrás atavismos y seguramente algunos complejos que están presentes, y yo los veo recurrentemente. La ley nace de las entrañas de la Administración Pública asturiana y no atiende a intereses de nadie, atiende a los intereses generales del Principado de Asturias. En fin, hemos hecho interlocución con todo el mundo. Ustedes saben que la fase de elaboración de las leyes implica hasta 2 informaciones públicas, inicial y al final, en la que han intervenido infinidad de agentes, alegando infinidad de agentes de todo tipo, especialmente asociaciones medioambientales, pero también corporaciones públicas, en fin, de todo tipo, personas físicas. Es un proceso garantista y de mucha participación. El proyecto está en la Cámara, abierto a negociación, por supuesto, con todos los grupos y a mejorar el texto en aquello que seamos capaces de convenir entre todos. Pero, insisto, dejemos atrás prejuicios y dejemos atrás atavismos de cualquier naturaleza. La ley esta y todas, pero especialmente esta y la de empleo público que están en la Cámara en estos momentos, tienen vocación de transversalidad, de durar en el tiempo, de longevidad, porque son leyes importantes, pero que están absolutamente exentas de carga ideológica en el sentido en el que usted se expresa o se expresó por lo que acaba de comentar Izquierda Unida. Repito, nacen de un proceso participativo, amplísimo, largo en el tiempo y atiende, repito, a los intereses generales del Principado de Asturias que está interpretando en estos momentos el Gobierno del Principado. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias.